Agro, sí. Hermanos, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con dos grandes amigos en el primer programa de Agro Sí. Vida sí y todo sí, porque el agro genera trabajo, vida, alegría, y es una bendición de Dios trabajar con el agua, que es el principal regalo para la vida y la humanidad. Quiero presentarles a mis dos directores, mis amigos, el ingeniero Saúl Durán, agricultor del Valle de Majes, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Majes, y mi vecino y amigo Gianni Simoni, doctor médico veterinario. Él es ganadero de Santa Rita de Siguas, un gran ganadero y dirigente agrario nacional, vicepresidente de AGALEP, que es la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. A su vez, Saúl, también dirigente, vicepresidente de Sociedad Agrícola de Arequipa, y realmente ambos son muy buenos cuadros de nuestro sector agrario. El tema de hoy día, de este primer bloque, es algo que nos ha preocupado muchísimo para el desarrollo del agro en el Perú y obviamente en Arequipa. El tema del proyecto de ley que reeditaría la necesaria ley de promoción agraria, la ley 26360, que fue derogado de una manera cobarde por un bloqueo de carreteras que no supo enfrentar el interino presidente, el señor Sagasti. Esta reedición lamentablemente ha vuelto a comisión agraria en el Congreso, y esperemos que pronto sea vuelta a tratar en el Pleno para que de una vez los agricultores y ganaderos, los empresarios agrarios del Perú, tengamos la oportunidad de generar riqueza, trabajo, generar los logros que todos los peruanos estamos tan orgullosos, como ser los primeros productores mundiales de arándano, los segundos lejos de palta, uva, primeros y más productos. Saúl, yo compartí contigo en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa cuando dirigimos el Comité Agropecuario, y tu inquietud y tu preocupación por la ley de promoción agraria. ¿Cómo ves, cuál es tu evaluación del momento actual sin ley de promoción agraria? Bueno, Dani, más bien primero saludarte, felicitarte por este nuevo programa que hoy inauguras. El mayor de los éxitos, creo que este es un tema súper importante y que es bueno abordar, que es el tema del agro. Y como bien mencionas, agro sí y todo sí, ¿no? Entonces, bueno, primero mis felicitaciones. Gracias. Y éxitos en esta nueva aventura que estás emprendiendo, ¿no? Bueno, la ley de promoción agraria, creo que su eliminación y su cambio ha sido, viste los resultados en este tiempo, creo que ha sido sumamente negativo, no solamente para el sector y la inversión y el desarrollo del sector agrario y agropecuario, sino que además también se ve que ha incentivado, digamos, la informalidad en el agro, ¿no? Hemos pasado de un cercano a 80% de informalidad a un 90%, ¿no? Si no es un poco más. Habla de 95% de informalidad. Si no es un poco más. Y creo que eso es lo que hay que ver, ¿no? Pero además de eso, yo creo que lo primero que hay que, digamos, enfatizar es y corregir es esta mal llamada ley agroexportadora, ¿no? Porque en realidad la ley agraria no es una ley agroexportadora, ¿no? Es una ley agropecuaria en beneficio de todos los agricultores formales y de los que se quieren formalizar. Del chiquito, del mediano y del grande. De todos, del que exporta y del que hace producción local, ¿no? Porque es una ley que tiene muchos beneficios para el que está formal o al que se quiere formalizar. Y es simple, ¿no? Por ejemplo, estamos con Gianni acá. Gianni es un ganadero importante de la región que probablemente factura, vende a la industria, y si no vende a la industria también puede tener su propia producción de derivados lácteos, que lo vende a un mercado, un supermercado, y que lo tiene que facturar, y a fin de año paga una renta. Y esa renta, con la ley de promoción agraria, era 15%, ahora nos vamos a ir al 29,5% con la ley actual, ¿no? Progresivamente, y eso afecta directamente a los ganaderos lecheros formales, ¿no es cierto? Y acá con unos amigos en otro programa
un erudito del tema tema liberal, nos decía de que la gradualidad desincentiva la inversión, desincentiva el trabajo y castiga al eficiente, castiga al empresario que arriesga, ¿no? Porque no es posible de que en un sector donde tenemos tantos factores de riesgo, tantas variables, ya no solo el clima, la temperatura, el viento, el tipo de cambio, las relaciones internacionales, la inflación internacional, la inflación local, no nos afecta. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de en qué vamos, qué necesitamos para que esta ley agraria vigente actual, después de la derogatoria, la 27360, se creó la ley agraria 31110 creo que es, y esta ley desincentiva, burocratiza, entorpece el desarrollo empresarial del agro y encarece, ¿no? Porque encarece con el voto beta al trabajador. Realmente hay muchos factores negativos. ¿Qué opinas tú, Dionisito? Sí, bueno, ante todo felicitarte, Daniel, por estos nuevos eventos que estás tratando de sociabilizar por el bien de la comunidad de agricultores del Perú y del mundo, ¿no? Nosotros los agricultores chiquitos, pequeños, medianos, grandes, sufrimos el despertarnos desde las 3 de la mañana o acostarnos 12 de la noche, es parte de nuestra vida diaria. Y en el tema lechero que domino y estoy metido ya aproximadamente 4 años desde el Consejo Regional de la Leche, es de que a consecuencia de esta derogatoria de esta ley es que se está generando bastante más informalidad en el tema de la leche. Tenemos toda una sierra que tiene más de 100 plantas queseras. 100 plantas queseras que estaban favorecidas con este régimen de un 10% de impuesto a la renta, ahora van a pagar 29%, y esto genera más informalidad y en general les quita el incentivo de formalizarse, ¿no? Y ya el mercado peruano, que se estaba un poco formalizando en el tema de quesos, sobre todo en la sierra, porque la sierra no da leche a industria porque la industria no recoge, está de nuevo viendo la forma cómo abaratar costos, cómo hacer productos de mala calidad, y el pagano es el ciudadano de a pie, ¿no? Como por ejemplo que le pongan urea a los quesos para que duren más o tengan mayor peso porque jala más agua, ¿no? Cositas así que los mantienen en el mercado, pero lamentablemente el ciudadano de a pie es el que paga los platos rotos. Y como siempre el consumidor, y dentro de los consumidores, los sectores más vulnerables, los pobres del Perú y del mundo son los que pagan las ineficiencias de una pseudo protección, de una falsa protección de estados que no tienen las cosas claras, ¿no? Luego creen que la protección del trabajador o del mercado es prohibir la competencia y cortarle las alas. Amigos. Claro, y Dani, sí. Saulito, lo vemos en el próximo bloque. De acuerdo. Gracias. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161, 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Hermano del agro, sí. Saulito, te interrumpí. Estabas diciéndonos. Sí, dentro de la conversación, lo que estaba mencionando también es que el afectado no solamente es el agricultor o el consumidor, sino es el trabajador, porque esta informalidad genera más empleo informal que formal, ¿no? Un sobrecosto en los empleos te generan informalidad, ¿no? Entonces tienes menos contratación formal y esto... Y mucha gente dice, por ejemplo, ¿por qué el sector agrario va a pagar la mitad del seguro de salud
por la salud de sus trabajadores. Señores, y no pagarían nada por el pésimo servicio que nos da salud y el Estado en el campo. No, y fuera de eso no es un tema de que el pésimo servicio, sino que hay que ver que esta gente es la que se faja el día a día para dar de comer al Perú. Por supuesto. Subvencionando la comida de todos los peruanos. De acuerdo, y no solo es el seguro, ¿no? Te estás hablando de jubilación, estás hablando de muchas cosas. Que nunca han tenido. Exactamente, vacaciones, ETS, en algunos casos. Si hay algo que rescatar es que esta ley derogada y la nueva ya aborda y, digamos, corrige un tema laboral de 15 vacaciones, que creo que ya era suficiente, que está bien. Le encarece con el bono beta. Pero bueno, yo creo que vamos a esta nueva ley que está ya en el Congreso, que creo que es importante. Primero, como decía, mencionar que es una ley del agricultor, del productor agropecuario ganadero, formal, o del que se quiere formalizar, porque no solamente implica que se pague menos impuesto a la renta, porque además es un rubro que tiene muchas variables que no las podemos manejar, como el clima, etcétera, plagas, etcétera. Pero además también incentiva la formalización. Y la inversión, porque la depreciación, la ley anterior, la 2730, establecía, en 5 años depreciaba la inversión en activos y maquinaria. No solamente eso, ¿no? Porque ahora, claro, si vamos a ese tema, esta ley te dice que en 3 años, o sea, anualmente puedes depreciar 33%, no solamente temas de maquinaria, sino de plantación de cultivos. Una plantación de paltos la puedes depreciar, una plantación que demora 3, 4 años para que te empiece a producir, puedes depreciar infraestructura hidráulica, puedes depreciar varias cosas. Y eso va en beneficio del productor, del inversionista, pero como decía también, incentiva, me gustaría enfocarme más que la inversión agroexportadora a lo que te beneficia, porque ese es el debate, ¿no? Que es una ley que dice que no beneficia a la agricultura familiar. Ahí es donde yo creo que me quiero enfocar, y ahí sí beneficia. ¿Por qué? Porque aquel productor de agricultura pequeña, que probablemente hoy día es informal, puede volverse formal pagando cero impuesto a la renta, porque tienes un margen de hasta 150.000 soles o 30 UITs exactamente, que tienes de facturación anual que no pagas impuesto a la renta, pagas cero. Y si tienes 140 UITs sobre 700.000 y pico soles, deduces los primeros 30 y sobre esas 110 vas a pagar 1% de renta. Estás hablando de 5.000 soles al año por una venta de 700.000 soles. Ya no es una agricultura tan chiquitita, ¿no? Y tampoco hay mucho impuesto. O sea, realmente la formalidad es asequible. Pero exactamente, te lleva a ser formal, a tener temas de financiamiento bancario a menor costo. Lo que había el problema de la FAO, del FAO agrario, del FAE agrario, de este tema de rescate financiero. Los caviares, la visibilidad, ya eres visible para la SUNAT, para los bancos, para todo el sistema crediticio. Claro. Y además que puedes venderle al Estado también, porque también te incentiva la venta al Estado, pero tienes la factura, tienes tu RUC, puedes defenderte, porque muchas veces el problema de comercialización del abuso de comerciantes es porque al tú ser informal, ellos se encargan de hacer todo, tú no puedes salir de vender en tu chacra porque no tienes cómo transportar el producto. Entonces, tiene una serie de beneficios que creo que hay que revisar y hay que quitar ese prurito de que es la ley agroexportadora, y aquel agricultor que te diga que va en contra de la agricultura y que solamente beneficia al agroexportador es aquel agricultor informal que no paga impuestos, porque no hay mejor impuesto que pagar cero. Y que no quiere pagar impuestos, ¿no? Por supuesto. Y también el prurito de la ley de los ricos. Esta ley ha beneficiado y va a beneficiar a todos, especialmente el nuevo proyecto de ley establece mayores beneficios para el pequeño agricultor, para el agricultor familiar, de la cual tanto hablan los políticos. Y la asociatividad, que es importante. Las cooperativas. No solo cooperativas, la que tú quieras, porque tampoco te coacciones, puede ser una asociación, una cooperativa, etc. Entonces tiene muchos beneficios que se pueden trabajar, que beneficia a la agricultura familiar, y además habla sobre la seguridad jurídica y protección de la propiedad de la tierra, que eso es importantísimo, ¿no? Sabiendo que el 98% de los predios agrícolas de nuestro país no tenemos título de propiedad. Eso es el colmo. ¿Qué empresario va a poder progresar sin un título de su principal bien? El área de cultivo, su Ahora, de cultivo. Yo creo que este tema y de lo que estamos discutiendo más allá de la ley nos lleva a otro problema, ¿no? Que creo que hay que analizar y que revisar, que es la informalidad que existe en el país, que no solo es en el agro, ¿no? El país es el 70% informal o un poco más, el agro ahora es 90% informal,
Pero entonces, cuando tienes 90% de informalidad, habría que ver si la informalidad realmente es un problema de la gente, de las personas o del agricultor, o es un problema del sistema, ¿no? Un sistema que hace que se vuelve más persecutor y no tanto promotor educativo, tú te vuelves ante SUNAT contrario a lo que la Constitución te dice. Tú eres culpable mientras no demuestres tú tu inocencia. Así es la SUNAT. Tú eres evasor, tú tienes cumples y tienes que demostrar lo contrario. Cuando eso es anticonstitucional. Ellos suponen. Así es, la presunción, la famosa presunción. Entonces todo el mundo tú te presumes, o sea, ellos te presumen culpable hasta que tú demuestres lo contrario, y eso pues es anticonstitucional, porque la Constitución dice al revés. Entonces yo creo que ahí salta el otro tema, que es el 90% del agricultor y del emprendedor, etcétera, a nivel nacional, no puede ser el problema. O sea, cuando tienes un 90% de gente que no cumple la norma, probablemente el problema no es la gente, el problema es la norma, es el sistema, es que ver cómo vuelves una SUNAT o un sistema tributario mucho más amigable, menos persecutor, más educativo, más promotor, que te consideren que hoy, ahora no, el que está afuera vive tranquilo. Tú ves por decir, a tu vecino que no paga nada, está feliz, y a ti te cae no solo SUNAT, firme de trabajo. En realidad es agobiante, ¿no? Definitivamente estamos en una revolución, de verdad. Hay que revisar el sistema. Una revolución completa en el sector agropecuario. Y en general, yo creo, ¿no? Sí, pero mirando una visión estratégica de desarrollo del planeta, en el cambio climático, nuestro sector agropecuario cobra relevancia suprema, porque producimos alimentos que son los que dan la vida, desarrollo humano de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres. Por eso es importantísimo que como nación despleguemos los mayores esfuerzos en este sector que produce los alimentos, produce el trabajo, produce la salud que el pueblo peruano y el planeta nos exige. Amigo, ya necesito. Sí, Danielito, como dijo, se nos va a llevar el tiempo, pero bueno, acotar. Esta ley que dice que solo beneficia a un 5 o 6% de agroexportadores es totalmente falso. Es una ley que favorece al pequeño, mediano y grande. Tenemos estadística mundial que el año 2030 la población china va a comer el doble de carne que los americanos. Se ha preparado el puerto de Chancay para sacar hierro, entre comillas, pero es para sacar todas las materias primas y alimentos para los chinos. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas claras que favorezcan el desarrollo, primero para la seguridad alimentaria peruana, y después pensar en otros países como es China, ¿no? Pero necesito tener cuidado con esos términos, porque sabes que producir alimentos no distingue. Y los locos dicen, no, que la palta, la uva se le lleva para la exportación y acá queda la basura. Mira qué rica basura, Dios mío. Nunca hemos comido tanta palta, tanta uva, tanto producto de, entre comillas, agroexportación y a tan bajos precios como en los últimos años. Realmente el beneficio para nosotros, los consumidores y el pueblo peruano, de este boom de la agroexportación es real. Y no es como dicen los conveagros o los del lado rojo de la historia. No, solo viste a los ricos, a los grandes. No, y además que es curioso, ¿no? Porque uno u otro argumento que ellos mencionan es que se va a ir en contra de la caja fiscal, porque le estás quitando impuestos a la caja, porque vas a pagar 15, ¿no? Cuando el 100% de lo que ellos defienden probablemente pagan 0, pero no solo eso. Estás yéndote en contra de un beneficio a una actividad con bastante riesgo, como ya hemos mencionado, climático, variables que no puedes manejar, y ahora defienden la caja fiscal, cuando te aseguro que ellos que hablan de defender la caja fiscal nunca han pagado un impuesto, pero además de eso, nadie dijo nada cuando el Congreso aplica una ley Reinfo,
donde ahí sí no pagas impuestos, contaminas el ambiente. Te robas el oro del Perú. Pero eso es lo de menos, digamos, en el sentido de que contaminas, hay delincuencia. Mira las matanzas que hay en Chala, que hay en Patás, todo es por este tema. Reinfo. Ahí sí nadie se queja, la caja fiscal. Cuando Petroperú, 3.000, 5.000 millones de dólares. 7.000 millones para salvar Petroperú. Talara, ¿no? Entonces, pero ahí no hay reclamo, nadie se preocupa ni del medio ambiente, ni de la delincuencia que se pueda generar, ni de los millones que genera la minería y la minería informal, además de temas ambientales que no pagan impuestos y que sale por todo lado de contrabando. Pero sí se están fijando y hablándote de la caja que lo puede generar el agroexportador o el productor agrario, que es, como bien dices, el que tiene tantas variables y riesgo para alimentar a la población. Es inaudito, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando estuvimos en la Cámara de Comercio, repito el mismo ejemplo, que premiamos a los principales beneficiarios de la agroexportación? ¿Y quiénes eran? Agricultores de Majes 1, del Valle Majes, de Santa Rita, de 3 topos, de 2 topos, que tenían uva, que tenían palta. La reportación y la ley de producción agraria anterior a 360 benefició a todos, especialmente el más chiquito. Obviamente que un tren necesita una locomotora, y la locomotora es la gran agroindustria que está ubicada. Que es la que abre camino, ¿no? Muchas veces abre mercados, abre caminos. Queridos, continuamos el siguiente bloque. Gracias. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161. 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Hermanos, continuamos con el tercero y último bloque del programa. Estamos tocando off the record el tema del cacao, ¿no? Un producto que ha alcanzado precios exorbitantes de más de $10,000 la tonelada, el kilo, una locura. No hay chocolate, no hay cacao en el planeta. Y no vamos a decir de que el cacaotero, que produce el cacao, el productor de cacao es un gran agricultor, un latifundista, un agroexportador. Somos pequeños productores en el sur, y los productores de cacao y de café en el país son los pequeños agricultores. Exportadores también. Que no hay manera que puedan evadir y que puedan dejar de pagar impuestos, y que con la ley actual van a tener que pagar más, tienen sobrecostos porque tienen, al ser formal, emplear y reducir mano de obra, tener planillas, y tienes un sobrecosto ahí, ¿no? Claro, pero sobre todo van a ser sujetos a crédito, van a entrar al círculo de la virtuosa, la formalidad, porque son productos estratégicos, ¿no? Imagínate que el Perú tenga como política nacional el desarrollo del cacao, como lo tiene Colombia con el café. Imagínate que el Perú tenga como política nacional el desarrollo del café, con la variedad de cafés oriundos exquisitos que producimos en el Perú, como lo tiene también, repito, Colombia. ¿Qué sería del Perú si no más que una potencia mundial de lejos en toda la producción de alimentos? Yo quiero acotar ahí, estuve la semana pasada en Tarapoto. Los agricultores no tienen más de un topo de cacao, la gran mayoría, y trabajan en forma de cooperativas. ¡Qué maravilla! Y ellos trabajan asociados, ¿no? Claro, ¿Cómo les va a afectar esta ley? A que salgan de la formalización que trataron de entrar, ¿no? El mejor cacao del mundo va a tener que dar un paso al costado, y como siempre Colombia, que está a nuestro lado, Ecuador, va por un tema de formalización, por un tema de Estado, nos va a quitar nuestro espacio. Lo mismo con el café. Los mismos colombianos se quedan tontos, impactados con la calidad de café que tenemos, un café puneño. Impresionante. ¿No? Entonces, ¿cuánto está perdiendo el Estado por su incapacidad de poder gestionar las cosas bien? Y el miedo y el amedrentamiento que tiene el Estado y la política peruana, sometidos por la izquierda, al miedo, al pánico, que tú eres los ricos, que tú defiendes el capital. No, señor, defiendo el trabajo, defendemos la generación de riqueza, la generación de alimentos, que, como hemos visto en los bloques anteriores del programa, beneficia a todos.
No, y el agroexportador no está ajeno a problemas de mercado, ¿eh? Estamos viendo el tema de la palta el día de hoy, que este año están los precios bastante bajos, se ha recuperado la producción en el norte, tienes producción importante ya en Colombia, etcétera. Y súmale a eso la mosca y la fruta, que es un tema que es sumamente delicado, que hay que tomarlo, que esté en el aire. Ya no existe el programa, porque se acabó el programa que estaba financiado por el BID, que se invirtió muchísimo dinero, me parece más de 400 millones. 20.000 millones de dólares del año 2000 a la fecha. Más de 400 millones de soles. Qué locura. Y que en su momento se controló, pero el día de hoy se está desbordando, ¿no? Y hay que tener ojo con eso, y que si bien es cierto, es una responsabilidad del productor cuidar la sanidad de sus plantas, pero al ser un tema nacional que pone en riesgo las exportaciones, y ahí sí también la caja fiscal, yo creo que el MEF, que es el que debe aprobar un financiamiento, no digo para entrar a un programa como el que existía, pero sí para hacer esa transición y concientizar y sensibilizar al agricultor y capacitar de cómo debes manejar ese tema, porque donde se prolifera son las huertas vergel, ¿no? En los pequeños las pequeñas huertas que hay en lo más las importante casas, ¿no? Es proteger al consumidor, proteger a nosotros mismos, porque al haber pestes, al haber insectos nocivos como la mosca y la fruta, el agricultor fumiga, y lamentablemente la sobredosis de productos por la desesperación se usa, se sobredosifica la cantidad de insecticidas, pesticidas, y eso hace daño a nosotros, al consumidor. Después nos sorprendemos, nos quejamos cuando viene un iluminado, no, que hemos encontrado fresas contaminadas, no sé qué. Es obvio, no tenemos un control, no tenemos la posibilidad de utilizar transgénicos. Cuando el transgénico son semillas mejoradas que evitan el uso abusivo, el uso de agroquímicos. Ahí sí me permite, por favor, y es algo gracioso. Para que la vaca produzca leche, usamos maíz transgénico. Para que la vaca produzca leche, soya transgénica. Para los que no quieren tomar leche, leche de soya transgénica. Sí, soya transgénica. Te vas a un supermercado a comprar un cornflakes, maíz transgénico. Maíz transgénico. O sea, ya todo el Perú está con transgénico. O sea, ¿dónde viene la ley de no transgénico que nos ayudaría muchísimo a los agricultores? Claro, ahí estás condenando al agricultor a no ser competitivo con los algodoneros de México, que tienen un algodón transgénico con una fibra mucho más larga. Internacionalmente, así contra es, todos. a la producción de maíz mucho más alto en Argentina, Bolivia nos saca la mugre. Con mayor producción y menores costos, porque tienes pues genes resistentes a plagas, a heladas, etcétera, y lamentablemente se está condenando, ¿no? Y está condenando un sector vulnerable como la agricultura de sierra, que siembran habas, maíz, y una helada los desaparece. Y el tema de biodiversidad está controlado, tienes bancos de germoplasma de todas las variedades, además tienes zonas como son irrigaciones que no existe, hay biodiversidad, es todo lo que se ha introducido, y ahora se maneja. Para poder tener una agricultura competitiva tienes que utilizar semillas híbridas y procesos, porque si no, no da. Entonces, los argumentos en realidad no son, digamos, tan reales, ¿no? Es cuando la política y el amedrentamiento de la clase política trasciende a la población. Claro, y condenas al pequeño agricultor y a todos a la miseria y a la falta de competitividad, porque lo que es ahora, vámonos solamente al algodón, no puedes competir. Nuestro algodón Pima ya dejó de tener, si uno mira estadísticas, tienes más exportación que producción, o sea, ingresa más algodón y después sale como si fuese Pima, y no es así, ¿no? Entonces, se está condenando eso, y la moratoria no te permite absolutamente nada, porque si no quieres entrar a temas de alimentación, podrías entrar a temas de algodón, que es un tema para fibra, para vestimenta, pero digamos, los temas son amplios y necesitamos verlo técnicamente, ¿no? Quitarnos complejos. Daniel, ahí yo quiero acotar un tema que quiero que quede claro en este podcast. El término agroexportador no significa aquella persona que tiene 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas
y se dedica a hacer fajas de producción de X cosas. Un agroexportador es aquella persona que tiene 10 metros cuadrados de cacao en la selva. En el norte tiene 20 plantas de mango en asociatividad. En la sierra tiene quinoa, ¿no? O el futuro ganado lechero o engorde que se viene, ¿no? En la costa tenemos 1 hectárea de uva, 1 hectárea de palta, 1 hectárea de granado. Entonces, quiero que la población se saque de la cabeza ese término agroexportador, sinónimo de millonario. Claro, ¿no? Tú tienes ahora en la irrigación Majes cerca de 2.000 hectáreas de uva plantadas, con un promedio de tenencia de tierras o de plantación de 1 hectárea o 2 por productor. Que claro, no es que figure en las estadísticas de exportó 40, 80 toneladas, porque directamente no las exporta, salen a través de un exportador, claro. Pero técnicamente es exportador porque vende afuera, ¿no? Claro, es un exportador. Entonces, saquémonos de la cabeza ese término. Ese complejo que nos han inoculado, desde el colegio, la educación peruana manejada por Patria Roja, y realmente toda esa cosmovisión que tenemos los peruanos, lamentablemente, de que el rico malo, el pobre bueno. No, y por el otro lado, yo creo que el tema de promover una agricultura familiar tampoco está bien, porque estás condenando también a ese pequeño a la miseria. Lo que tienes que es promover asociatividad, cooperativismo, cualquier forma de asociatividad que te permita hacer volumen y ser más grande, ¿no? Hay que protegerla, por supuesto que sí, pero no incentivarla, porque no te lleva a nada, ¿no? Y te vamos a proteger al agricultor que gana plata. Antes que terminemos, chiquitito, miren, para que vean. Productores de queso, ganadores. Primer puesto de queso paria, Puno. Un establo chiquitito. Segundo puesto, un establo arequipeño. Tercer puesto, un establo ayacuchano. Quesos semimaduros. Primer puesto, Puno, donde no hay la gran empresa, los grandes exportadores. Segundo puesto, La Libertad. Tercer puesto, Ayacucho. Y lo más triste, Yanni, ¿no? Yo he visto cómo has luchado tú para que poder vender los deditos de queso al Caliwarma, Eso lo trajimos a de los Estados Unidos. programas sociales de nuestro país, y toda la corrupción a la cual tú has enfrentado y que lamentablemente ha hecho que cambie de nombres y siga en lo mismo. Amigos, realmente gracias por habernos seguido. Quedó corto el tiempo. Gracias a ti, Yanicito, Saúl. No, al contrario. Ha sido un lujo tenerlos aquí en el programa, compartir, conversar y difundir una visión diferente de la agricultura, de la ganadería y de esta actividad tan noble, ¿no? Que trabaja con la vida, y la vida genera vida. Por eso agro sí, vida sí, y ya dejémonos de ser manipulados y tener miedo a las banderitas verdes de agro sí, mina no, y tanta miseria que produce, que ha condenado a la población a la pobreza, y un valle tan lindo como el Valle de Tambo, Carabelí, todas las zonas de nuestro país. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Abraham, por la oportunidad de producir, de tener agro sí. Gracias. Full TV.